La siguiente ponente se llama Victoria Báez, a la que tengo el gusto de conocer hace aproximadamente un año. Ella se encuentra en Nicaragua y es una embajadora de ese país. Victoria es máster en programación neurolingüística, es conferencista, es coautora, ha estado en las charlas TEDx como speaker y ha sido reconocida por la revista Forbes 2024 Latinoamérica este año. Así que estamos engalanados con muchos ponentes espectaculares. Y hoy con Victoria pues no es diferente. Ella nos va a conversar el día de hoy de las emociones y el bienestar emocional y claves para una vida saludable, equilibrada. Ya te voy a dar acceso, Victoria, para que puedas conversar. Muchísimas gracias, Mariale. De verdad, qué energía más bonita la que se está viviendo en este primer encuentro con propósito, este encuentro de conexión. Lucy estuvo espectacular, Beth también, y yo creo que cada uno de estos ponentes hemos preparado con mucho amor lo que hoy vamos a compartir. Y hoy decidí hablar de un tema que a mí me apasiona y quisiera hacerles una pregunta, luego vamos a ir viendo en el chat. ¿Qué es la emoción que te acompaña el día de hoy? Todas las emociones son válidas. ¿Cómo te sentís el día de hoy? Vamos a hablar de bienestar emocional. Y es que las emociones son parte de nuestra vida, pero no solo influyen en nuestro comportamiento, sino en nuestras decisiones. ¿Y sabes por qué me encanta hablar de este tema? Porque antes era una analfabeta emocional completamente, debo de decirlo. Y mi vida ha ido cambiando cuando aprendí a gestionar y reconocer mis emociones y también las de los demás. Así que brevemente, en estos 20 minutos yo te quiero compartir herramientas prácticas, sencillas que desde hoy puedes aplicar para aumentar tu inteligencia emocional. Cuando nosotros podemos manejar nuestras emociones, vivimos una vida más equilibrada. No me voy a presentar, ya lo hizo Mariale, pero yo más que todo lo que siempre mencionan los títulos, los estudios, yo soy un alma en constante evolución que quiere dejar su propia huella. Y para mí eso es lo más importante. ¿Qué es la huella que estás dejando en este mundo? Nos decía Beth cuál es el legado. Y de verdad que estamos todos en la misma sintonía. Cómo con las cosas que estás haciendo, tus talentos y tus dones, estás dejando una huella en este mundo. Y para poder dejar una huella en este mundo e impactar la vida de otras personas, definitivamente tenemos que tener un bienestar integral. Pero cuando hablamos de un bienestar integral, ¿a qué nos referimos? Es ese enfoque holístico que abarca diferentes dimensiones y que lo vamos a estar viendo estos 2 días. Y cada uno de los ponentes va a estar explicando de cada una de estas dimensiones. ¿Cómo estás en tu bienestar físico, emocional, mental, social, ambiental, ocupacional? ¿Y sabes por qué es importante? Porque el primer paso para poder ser líderes emocionalmente inteligentes es que reconozcamos cómo estamos también en nuestro bienestar espiritual. Y yo quiero compartir con ustedes una herramienta que a mí me cambió la vida. Y es una herramienta de auto-coaching que se llama La Rueda de la Vida a propósito de su nombre. Y es donde vos te vas a hacer como un autoexamen, quiero compartírsela, donde vas a evaluarte cómo estoy en cada una de estas áreas. Y le puedes tomar un pantallazo porque lo puedes hacer en un momento que estés reflexionando. Esto no es hacerlo de manera rápida, sino consciente. ¿Cómo estoy yo en mi bienestar físico, en mi bienestar emocional y mental? Siendo un 1 el menor grado y 10 lo máximo. Y vos vas a ir haciéndote ahí tu propio escáner, tu propio examen. Y eso te va a ir dando una puntuación. Y lo siguiente que tienes que hacer es unirlo. Y te va a quedar algo parecido a esto. Cada rueda va a ser diferente. Y la primera vez que yo hice esta herramienta, yo me sorprendí. Porque dije, si yo tuviera que andar con esta rueda, no pudiera avanzar. Y la buena noticia que te tengo es que no hay rueda perfecta, no hay vida perfecta, pero lo que tenemos que hacer es, a través de esta herramienta, darnos cuenta cuáles son esas áreas que tenemos abajo. Y no para juzgarnos, sino para trabajar. Así que esta es una primera herramienta que quiero compartirte. La rueda de la vida, la rueda del equilibrio. Podés completamente, aquí te dejo para que nuevamente le puedas tener un pantallazo de ella y la hagas con calma. Esto te va a dar como una respuesta de cómo estás. Y como vamos a hablar de emociones, porque para tener un bienestar integral tenés que saber trabajar tus emociones. Y a veces hablamos de las emociones, está muy de moda este tema, pero vos te preguntas, a ver, ¿qué son realmente las emociones? Y son esas respuestas psicológicas y fisiológicas que se producen a estímulos. Cuando alguien nos hace algo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero es reaccionamos. Entonces, y tenemos una reacción física y psicológica. Estas respuestas pueden ser automáticas, pero impactan en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestro comportamiento. Y te quiero explicar esto, aunque aquí no hablemos de anatomía, pero es importante saber de dónde vienen las emociones. Y es que nosotros tenemos 3 cerebros.
El reptiliano, que yo creo que ese es el que más conocemos, ese de instinto y supervivencia. Si alguien en este momento nos pega o nos hace algo, ¿qué hacemos? Respondemos inmediatamente. Este cerebro no es malo, simplemente nos ayuda a la supervivencia. Pero luego está un cerebro más avanzado, que es el límbico, donde están las emociones y la percepción que tenemos de lo que nos sucede. Ojo, no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. ¿Sabían ustedes que es tan solo el 10% lo que nos pasa y el 90% es cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasa? Lo que sucede es que a veces no trabajamos ni el cerebro límbico, mucho menos el neocórtex, que es donde está nuestro raciocinio, la reflexión. Y lo que hacemos es siempre estamos en modo supervivencia. ¿Por qué es importante conocer eso? Porque vamos a ir ahondando cuáles son esas emociones universales. 6 emociones son universales, pero hay muchas más que se derivan. Y es asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa, ira. Te pregunto, ¿has sentido alguna de ellas? Ponlo en el chat. ¿Cuáles son esas emociones recurrentes que has sentido? Hoy quiero también decirte que estés tranquila, porque muchas veces en el día podemos sentir más de una emoción. Pero sí, te quiero aclarar algo, no hay emociones buenas ni malas. Generalmente, si yo te digo, ¿el miedo es una emoción mala? Lo primero que me dicen las personas, sí, sí, claro, no. Cada una de ellas nos da una información. ¿Y sabían ustedes que hay una tabla periódica de las emociones? De estas 6 emociones universales se derivan otras más. Pero ¿qué es lo importante y es el mensaje que te quiero dejar hoy? Primero, reconocer cuáles son tus emociones recurrentes, por qué sentís lo que sentís y también cuándo sentís lo que sentís. No sé si conocían esta imagen, pero se la voy a presentar. La tabla periódica de las emociones. A algunos de nosotros les encantaba, a mí me gustaba mucho la clase de química. Bueno, también hay una tabla periódica donde de cada una de las emociones que ya creíamos conocer se van derivando otras. ¿Y por qué les presento esto? Porque es importante conocerlas. Aquí también te voy a dejar un test de inteligencia emocional que te pido que no lo hagas en este momento. Solo tómale la foto y guarda el link y también Mariale después te lo va a enviar. ¿Por qué? El primer paso como líder es reconocer qué tanto yo estoy siendo inteligente emocionalmente. Según Daniel Goleman, que se considera el padre de la inteligencia emocional, dice que hay 5 claves para ser inteligente emocionalmente. Y yo me voy a concentrar brevemente en 3 de ellas. Autoconocimiento, autocontrol, automotivación. Y también está la empatía y las habilidades sociales. Pero me gusta hablar de las 3 autos. ¿Por qué? Ahí está el verdadero crecimiento, el autoconocimiento, que esa capacidad de ¿qué? De poder comprender lo que nosotros sabemos, poder comprender nuestra fortaleza, quiénes somos, para qué estamos en este mundo, cuáles son nuestras debilidades, nuestras áreas de mejora. Si un líder se conoce, entonces recupera su poder. ¿Y qué es lo que sucede? Para poder conocernos, nosotros también tenemos que autogestionar nuestras emociones y constantemente a estarnos haciendo preguntas que nos validen. De todos los conocimientos, decía William Shakespeare, el autoconocimiento, el conocerse a sí mismo es el más útil. Entonces, ¿qué me gusta? Puedes hacerte un análisis FODA. Yo creo que conocen esta herramienta, fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Tenés que conocerte porque entonces ahí recuperas tu poder. Conocer cuando yo tengo una emoción y me pasa algo. Por ejemplo, el día de hoy ha sido un día bastante de reto. Sin embargo, me gustan estos días. ¿Sabes por qué? Porque digo, aplico la herramienta. No significa que no voy a sentir. El día de hoy he sentido tristeza. En algún momento he sentido enojo. Y luego sentí miedo por una situación fuerte que estoy pasando. Pero dije, qué hermoso que esta noche yo voy a poder compartir esto. Porque no solo lo voy a compartir desde la teoría, sino también desde la experiencia. Cuando yo tengo una emoción, cuando vos tenés una emoción, ¿qué pensás? ¿Qué sentís y a dónde sentís esa emoción en tu cuerpo? Y sobre todo, ¿qué te hace sentir mejor? Otra clave también para ser inteligente emocionalmente es la automotivación. Y es que a veces estamos esperando que los demás nos motiven. Estas 2 noches, el 30 y el 31, ustedes van a salir muy motivados, se lo aseguro, con contenido de valor. Pero ¿qué pasa? Luego volvemos a la realidad, luego volvemos a los desafíos, a los problemas. Entonces, la clave es motivarnos, enviarnos nosotros mismos esta energía y decir, ¿sabes qué? A pesar de los desafíos, vos tenés 2 opciones, o lo ves como problemas o como algo que de verdad te va a limitar, o lo ves como una oportunidad. Cuando nosotros nos cambiamos los lentes y empezamos a ver la vida de diferente manera, la vida cambia. Porque yo no te estoy diciendo que todo va a estar bien, créemelo.
vas a tener posiblemente hasta más desafíos, pero vas a aprender a gestionar tus emociones y a conocerte. ¿Qué te motiva? Y te dejo de reflexión también estas preguntas. ¿Qué te gusta hacer? Y algo que quiero que de verdad penses es en cuáles son esas 5 personas más importantes de tu vida. Escribílas, pensala. Te voy a dejar tarea, porque aquí vamos a hablar de demasiadas herramientas que son para que vos, en el silencio de tu cuarto y de tu reflexión, las hagas. Eso sí, si en estas 5 preguntas no te pusiste, ojo, tenés que estar ahí. Porque esta pregunta se la he hecho muchas veces a otras personas y empiezan a mencionar a las personas más importantes y no se menciona. Vos sos la persona más importante de tu vida. Si vos no estás bien, vos no podés ser un líder que dé a los demás, porque tenés que estar bien equilibrado y con bienestar para poder dar a los demás. Y también otra técnica de automotivación es perder miedo al fracaso. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te vaya mal. Aprendiste. Encontrar un propósito. Y ya nos lo decía Beth, cómo poder encontrar ese propósito, que es esa gasolina. No amaneciste muy bien, te va a levantar. Tener metas claras, celebrar tus logros, sentirte orgullosa, orgulloso de lo que has hecho y hasta dónde has llegado a pesar de, porque tu historia cuenta y muchos están inspirándose con tu historia. Y cambiar la manera de ver la vida. Y esta frase de Martin Luther King me encanta, porque si no podés volar, entonces correr. Si no podés correr, entonces caminar. Si no podés caminar, gatear. Pero hagas lo que hagas, nunca dejes de avanzar. Y los líderes que son emocionalmente inteligentes siempre avanzan. Pueden caerse, pueden tocar fondo, pero se sacuden y aprenden y siguen adelante. Y con esto también te quiero regalar algunas estrategias de regulación emocional. Y es primero suprimir tus pensamientos. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una situación, pongamos una situación de tristeza, algo que nos causó tristeza. La emoción, ¿sabías que dura 90 segundos? ¿Sí? Si no lo sabías, hoy te lo cuento. Químicamente, esa emoción dura 90 segundos. ¿Pero qué pasa? Nosotros le damos un cafecito a la emoción y le decimos, venite tristeza, estate conmigo. Y luego la invitamos por 1, 2 horas y luego se convierte en un estado de ánimo. Entonces, para poder regular tus emociones, lo primero tenés que saber que primero viene el pensamiento y luego la emoción. Entonces, suprimir ese pensamiento, ¿cómo? Cambiando ese pensamiento que te hizo sentir tristeza. Reconsideración emocional, realmente esta tristeza que estoy sintiendo, ¿cuál es el motivo? Hacer una pausa. Muchas veces este distanciamiento cognitivo, seguís dándole más y más y más y más energía y fuerza a eso que quizás pasó en la mañana. Pero pasan las semanas y seguir recordando ese episodio. Y una técnica que me encanta, por sus siglas en inglés, que es RAIN, es la lluvia. Reconozco, acepto, investigo y no soy la emoción. El primer paso es reconocer qué siento. ¿Por qué siento lo que siento? Por eso inicié diciéndole, pongan en el chat cómo se sienten. Y acepto, no me peleo. Muchas veces la tristeza me la abrazo y digo, ¿sabes qué? Tristeza, me veniste a decir algo. Investigo de dónde viene, pero yo no me identifico con la emoción. Y para aquellos que padecen mucho de ira, está la técnica del semáforo. Cuando esté en rojo, ¿qué te dice? Para, no hagas nada, no mandes ese mensaje, no digas nada porque podés herir a una persona. Hasta que va en amarillo y es que hay un momento de reflexión y poder actuar hasta que el semáforo esté en verde. Y esto es algo que se lo puedes enseñar a tus hijos. Desde pequeños nosotros deberíamos de tener estas enseñanzas de inteligencia emocional. Y a continuación, brevemente, te voy a compartir claves para una vida saludable y equilibrada. Porque si te inscribiste en este encuentro, aparte que te llamó la atención el título, primer encuentro es con conexiones con propósito, es porque vos estás en búsqueda. Y te felicito, porque pudiste haber hecho cualquier cosa y estás aquí. Así que te voy a compartir algunas claves que me han ayudado a mí. Antes de eso te quiero dar una estadística, que es un poco alarmante. Las estadísticas globales del estrés dicen que el 42% de los hombres están estresados en el mundo y el 46% de las mujeres. Se los dejo de reflexión. ¿Por qué será que las mujeres nos estresamos más? Aquí pudiéramos pasar debatiendo esto, pero yo creo que nosotros también como mujeres tenemos muchos roles. ¿Y qué pasa? Que tenemos que ser mamás, esposa, hija, trabajadora, emprendedora, empresaria y mucho más. Por aquí Denia me dice, las siglas RAI significa reconozco la emoción, acepto, investigo y no soy la emoción.
Toda esta información, yo sé que en algún momento avanzamos un poco rápido por el tiempo, porque yo quiero dejarles todas estas herramientas que les sirven, pero esta información Mariale se la va a compartir después. Y algunas fuentes del estrés, si te sentís identificado, es estrés laboral o problemas financieros, relaciones personales, salud, eventos traumáticos, exigencias que vos te haces y también las exigencias sociales. Pero te tengo una buena noticia. Vos podés trabajar ese estrés como estimulando los químicos de la felicidad. ¿Y cuáles son estos? La dopamina, oxitocina, serotonina y endorfina. ¿Cómo podés estimular esa dopamina? Dormí bien, de 7 a 9 horas, celebra tus logros y haz ejercicio. Aquí no te dice qué tipo de ejercicio, lo que te funcione a vos, no te compares con nadie. ¿Cómo liberamos oxitocina? Meditar, dale un abrazo a alguien. ¿Sabía que para poder vivir bien necesitamos 12 abrazos diarios? ¿Cuántos abrazos has dado hoy? Hace un acto de generosidad. Para liberar serotonina, agradecer todos los días, quejate menos. Es más, no te quejes y agradecer por todas las bendiciones que tenés, porque el agradecimiento es la llave que abre todas las puertas. Disfruta de la naturaleza, recordá momentos importantes que has sido feliz. Y para liberar endorfina, practica un hobby, reír con seres queridos, bailar, cantar. De esta manera vamos a estar liberando y vamos a estar estimulando esos químicos de la felicidad. ¿Y qué sucede? Una vez alguien me preguntó, ¿qué pasa, Victoria, cuando yo me trago la emoción y no quiero sacar la emoción? Pasa que te enfermas. En biodescodificación, que es la ciencia que relaciona las enfermedades con las emociones, te dice que lo que callas, entonces tu cuerpo lo grita. Así que ahí tenemos también toda esa oxitocina y dopamina que desde hoy podés empezar a liberar. Tenés que cuidarte en muchas áreas: físico, tu alimentación, descanso, ejercicio; emocional, gestionar el estrés; actividades recreativas; mental, autoconocimiento; social, con quién te relacionas es muy importante; espiritual, esa conexión con un ser superior; y por supuesto, aprender a respirar, darte una pausa. A veces no nos hacemos conscientes porque estamos en el día a día, lo urgente, y respira y exhala. Y date cuenta que estás en el aquí y en el ahora. Otras también técnicas o herramientas que a mí me han servido y las puedes tomar también es la arteterapia: bailar, cantar, manualidades, tocar un instrumento musical, escuchar música, lo que te funcione a vos. La naturaleza. Yo me conecto increíblemente cuando hago grounding, empiezo a caminar en la grama, abrazar un árbol, escuchar el sonido del mar. Conectate con tu niño interior. Aquí hay 69, no adultos, 69 niños conectados, que hoy en día son adultos, pero al final nuestro niño interior siempre está presente. Jugad con él, reí, perdoná. Tené hábitos saludables como leer, escuchar podcasts, videos motivacionales, hacer afirmaciones. Yo puedo, yo lo voy a lograr. Yo soy, no es yo seré, es yo soy. Y por supuesto, sin abandonar el ejercicio físico. Caminar, correr, bailar, gimnasio. Nuevamente lo que te digo, lo que te funcione a vos. Y estar presente en el aquí y el ahora. Prestar atención a lo que estás haciendo. Y a veces, aunque vayamos acelerado, porque este mundo está muy acelerado, pausa, pienso, siento, respiro y continúo. Y te quiero dejar también de regalo, Mariale les va a estar compartiendo esta rutina que creé. Es una rutina 10x10, donde vas llenando día a día cuáles son las cosas que vas haciendo, como agradecer, meditar, afirmaciones, visualizaciones. Vos podés empezar. A veces hacemos una meta muy grande y entonces eso es lo que nos pasa, que nos decepcionamos. Yo te invito hoy que esa meta grande la puedas prestar en pedacitos. La curación de cada uno de nosotros viene de tomar responsabilidad y darnos cuenta que somos nosotros los que creamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Al final, no hay emociones buenas ni malas. Todas nos dan una información. Y somos seres humanos. Eso es lo que nos diferencia de los robots. Vamos a sentir, vamos a llorar, vamos a enojarnos. Pero lo que no podemos permitir es quedarnos ahí. Ni que la emoción nos controle, sino que nosotros sepamos reconocer y gestionar las emociones para ser un mejor líder, para ser un mejor ser humano y para poder dejar una huella en este mundo. Cuando cambias tu atención, vas a cambiar tus emociones. Cuando cambias tu emoción, tu atención cambiará de lugar. Soy Victoria Báez y en cada paso que des, deja tu propia huella. Me pueden seguir en Instagram como Victoria Báez Speaker y me tienen a la orden para seguir agregando contenido de valor. Todo esto que les he hablado, nuevamente les he dicho, lo he compartido desde la ciencia, pero lo más importante desde la experiencia, porque son herramientas que me han servido a mí, que las he podido ir conociéndome
y poder ser un mejor ser humano, una mejor versión, que al final es lo que queremos ser cada uno de nosotros. Todo esto se les va a estar compartiendo, no se preocupen, tomen apunte, pero sobre todo estén presentes y disfruten de este momento en el aquí y el ahora. Gracias, Mariale. Gracias a ti, Victoria, agradecida siempre contar contigo en cada cosa que se me ocurre. Así que te agradezco mucho. Tienes muy excelentes comentarios, muy fresca y didáctica la participación. Muchas gracias. Mil gracias, excelente. Todo este material lo pasan luego por correo. Sí, cada ponente que me ha autorizado para compartir las láminas o los PowerPoint que ellos están distribuyendo el día de hoy, se le van a hacer llegar por correo posterior a terminar dos días de jornada. Por favor, me dan un chance para poder organizarme luego de esto, pero todo lo que los ponentes me han autorizado para compartir serán enviados por correo a las personas que hayan asistido a estos 2 días y se hayan registrado con su asistencia en estos 2 días de ponencia. De parte de Victoria, al finalizar el día de hoy la jornada, vamos a tener un libro en PDF sobre inteligencia emocional, la cual se le va a enviar por correo, la plantilla que acaba de compartir de mi rutina 10x10, el PDF que acaba de exponer, también lo va a facilitar a todos ustedes, y adicional a ello, ella nos va a... Al final de la jornada vamos a hacer la dinámica para poder otorgar 2 cursos asincrónicos que Victoria tiene y que están disponibles para 2 personas que califiquen el día de hoy según la dinámica que vamos a utilizar. Así que tenemos mucho que ofrecerles a ustedes en estos 2 días de conexión con propósito. Sobre tu ponencia, pues Victoria, yo siempre agradecida. Esto de sentarse con la emoción y tomarse un café es una manera muy sensible y muy cercana de poderte conectar con tus emociones, porque es que a veces el tiempo pasa tan rápido que no nos hemos sentado a ponerle nombre. Entonces, este espacio que te dedicas, así sean 5 minutos, en la ducha, incluso cuando estás en la ducha sintiendo esa agua tibia o esa agua fría, es un buen momento para hacerte unas preguntas, 2 o 3 preguntas que pueden despertar para ti un mundo de oportunidades.